Hola, un saludo a las personas que nos están observando. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio destinado a la discusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a hablar de Ivan Illich, autor de La sociedad desescolarizada. Él fue un pensador crítico con una vida fascinante, ordenado sacerdote y sus cuestionamientos constantes ante los dogmas y su postura crítica generaron tensiones con la iglesia. Él vino a México como exiliado y funda el Centro Intercultural de Documentación CIDOC, donde trabajó con comunidades marginadas y pudo desarrollar su influyente obra. Austriaco de origen, nacido en 1926, su pensamiento global impactó especialmente en América Latina y continúa siendo relevante en movimientos sociales y educativos hasta el día de hoy. Fue un crítico de la modernidad, denunciando instituciones educativas y del ámbito de la salud, abogando por una vida más sencilla y en armonía con la naturaleza. Falleció en el año 2002, pero su legado sigue y hoy llega hasta nosotros. Veremos a continuación qué tan familiares nos resultan sus ideas. La sociedad desescolarizada, publicada en el año 1971, cuestiona el sistema educativo tradicional, afirmando que encadena las mentes en lugar de liberarlas. Propone un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las experiencias y en las relaciones humanas que van más allá de las aulas. Esta obra, considerada un clásico de la pedagogía crítica, desafía instituciones y sigue provocando debates sobre la educación y la libertad individual. A su vez, plantea una reflexión profunda sobre cómo las instituciones modelan a las personas y a la sociedad. ¿Qué tan vigentes siguen siendo las ideas de Ivan Illich? Lo veremos a continuación. Primero quiero hablar de las críticas que hace él dentro de su obra. Critica el modelo escolarizado, cuestionando los beneficios derivados del financiamiento público hecho con impuestos de los contribuyentes a través del cual se sostiene la educación pública. También critica los objetivos, funciones sociales y obligatoriedad de lo concerniente a estas instituciones. Dentro de ellas, la carrera escolar, sus pautas, la instrucción, la certificación, así como otras funciones inherentes al sistema educativo. Las considera herramientas del Estado más orientadas a reproducir sus valores y a contribuir a su sostenimiento que a satisfacer las necesidades reales de la sociedad. Refiere en su crítica tres premisas. Los niños deben estar en la escuela, los niños aprenden en la escuela y los niños solo pueden ser enseñados en la escuela. Estos para él representan axiomas de una sociedad escolarizada y realiza un interesante análisis de cómo el concepto de niñez está profundamente ligado con el de escolaridad, vínculo que se ha configurado principalmente a partir de procesos históricos recientes, sobre todo cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XX a la fecha y que varía según realidades y contextos sociales. En cuanto a profesores y alumnos, el autor relaciona directamente la idea de niño con la de alumno y regresa a uno de estos tres axiomas, es decir, el aprendizaje es resultado de la enseñanza. Se posiciona abiertamente en contra, argumentando que el aprendizaje humano ocurre mayormente fuera de las escuelas, sin la intervención de maestros ni de procesos educativos programados. Según el autor, las personas aprenden principalmente a través de sus iguales, de interacciones sociales y de la curiosidad propia. Sostiene que, en muchas ocasiones, escuela y docentes actúan como obstáculos para que este aprendizaje natural se dé. Ivan Illich critica con énfasis la escolaridad como un sistema que ha hecho promesas generacionales incumplidas, ostentando falsas expectativas, y también analiza el papel de docente como figura o autoridad, categorizándolo en tres roles. El profesor como custodio, que es encargado de garantizar el cumplimiento de las normas escolares, el profesor como moralista, que suple a otras autoridades y adoctrina, según él, en lo que es bueno y malo a los niños, a los estudiantes, y el profesor como terapeuta, alguien que interviene en la vida personal de los estudiantes para ayudarlos en su desarrollo, pero que desde su perspectiva
anula las libertades individuales. Iván Illich critica dichos roles porque a su juicio limitan la autonomía de las personas. Además, analiza el currículum oculto de la escolarización, describiendo estos rituales y ceremonias dentro de las instituciones educativas como una forma de iniciación a una sociedad de consumo orientada hacia el crecimiento económico tanto para ricos como para pobres. Estas son palabras textuales del autor. Por otra parte, compara la estructura curricular con un modelo de producción fabril donde conocimiento, valores y conductas se presentan como mercancías. Dentro de dicho esquema, el docente actúa como un vendedor y el alumno como un consumidor, inmersos en un mercado de bienes y servicios representado por la escuela. Para el autor, este sistema y su cultura escolar perpetúan el mito del consumo. Asimismo, destaca la manera en la que los desertores escolares son estigmatizados, o más aún, se autocondenan por no haber continuado sus estudios institucionalizados, lo cual, para el autor, refuerza el papel alienante de la escuela. Habla de la escolaridad y la forma en la que prepara a las personas para el consumismo, las desvincula de la realidad social y perpetúa los mitos que sostienen al propio modelo, lo cual lleva a Illich a defender la desescolarización como un movimiento emancipador tanto de personas como de sociedades. El texto también aborda el carácter ilusorio de las escuelas como servicios de utilidad pública, critica la tendencia a renovar constantemente los grados y niveles educativos, pese a que esto no necesariamente se traduzca en el desarrollo de competencias que respondan a las demandas sociales, incluso cuando nos referimos a los años 60, 70, que es donde él va gestando todas sus ideas. Ahora, definiciones y conceptualizaciones propias de la obra. Una definición interesante es la instrucción escolar. Él entiende de la siguiente manera, abro comillas, es la selección de circunstancias que facilitan el aprendizaje vinculado a un currículo impartido en las escuelas, cierro las comillas, el cual, según afirma, la misma escuela pues satisface demandas sociales y personales. Sin embargo, el autor critica este enfoque señalando que lo que realmente propicia es un divorcio entre instrucción y aprendizaje y lo considera un mecanismo de condicionamiento para el control social. También cuestiona la idea de que la mayoría de lo aprendido proviene del sistema escolar y argumenta que las instituciones han pasado de ser formativas a convertirse gradualmente en espacios de confinamiento social. En contraparte, defiende lo que llama instrucción rutinaria. Él lo entiende como un proceso que ocurre fuera de los entornos escolarizados, libres de burocracia, de contenidos rígidos y de adoctrinamiento. Este último para él es uno de los principales lastres de las instituciones formales. A su vez, define a los profesores de habilidades, que es un término propio de él, como personas con conocimientos específicos, como aquellos que transmiten sin escolarización dichos conocimientos que son necesarios, pero que son escasos debido a la prevalencia del valor que se otorga a títulos académicos y a un currículo formal. Según lo anterior, desde este marco, la instrucción libre y rutinaria que él propone es una blasfemia subversiva para el educador ortodoxo. Illich distingue dos tipos de instituciones. Por una parte, las que fomentan la convivencia para incentivar la cooperación y la libertad, frente a las coercitivas, como son escuelas, cárceles y hospitales. Estas últimas para él imponen manipulación, adoctrinamiento y consumo. Dicho esto, restringe la autonomía y libertades de los individuos. Siguiente elemento. ¿Qué propuestas podríamos encontrar dentro de esta obra? Primero, que plantea un análisis profundo sobre la necesidad de desescolarizar a la sociedad, cuestionando al modelo educativo tradicional y promoviendo alternativas basadas en la autonomía del aprendizaje. La crítica se centra en la naturaleza ambivalente del aprendizaje institucionalizado, que restringe las libertades al imponer contenidos preseleccionados y al adoctrinar a través de un control social implicado dentro de estas instituciones formativas. Según Illich, el aprendizaje debería ser un proceso libre y personalizado. Para esto toma como referencia el trabajo de alfabetización de Paulo Freire, quien defiende la elección de palabras e imágenes significativas
para los participantes o quienes desean aprender, frente a otra idea que sería una currícula rígida, preestablecida y que muchas veces está desvinculada con la realidad de quienes desean aprender. Hay un concepto que él propone, lo denomina aparejamiento intelectual, y consiste en crear espacios donde se pueda aprender uno del otro, facilitado por el acceso a recursos tecnológicos que son fundamentales. Él lo veía así desde los años 70. Es decir, esta postura a más de 50 años seguramente en su momento fue criticada. En la actualidad resultaría interesante ver qué relación podría sostener lo que propone Illich con el uso del Internet, de las redes sociales y de las plataformas digitales. Él abogaba por un aprendizaje basado en redes autónomas que eliminaran las barreras burocráticas de una educación formal, ofreciendo a quien deseaba aprender oportunidades para establecer conexiones significativas entre personas y con el mundo. En este modelo alternativo, el autor sugiere reuniones comunitarias para el análisis de obras o de temas de interés, donde los participantes se autorregulen en función de metas específicas. Si bien hay asesores, estos tendrán que limitarse a facilitar recursos, a establecer horarios, algo que él llama protección, que tendría que ver con asesoría o acompañamiento, y dice no son necesarios inmuebles educativos tradicionales. Pese a reconocer que en aquel momento la desescolarización carecía de liderazgo y aceptación, el autor insistía que la labor de la investigación educativa tendría que ser encaminada a cuestionar las estructuras heredadas de este sistema existente como un requisito indispensable para poder avanzar a un modelo más justo. Reafirmaba esta idea al final de su obra en una sección bien interesante que se denomina Renacimiento del hombre prometeico. Al final hablaré de esto. Continuando con lo que proponía, identificaba 3 objetivos fundamentales para un sistema educativo ideal: acceso universal a recursos de aprendizaje, oportunidades para compartir conocimientos y espacios abiertos para el debate público. Propone 4 enfoques prácticos para alcanzar las anteriores metas. Servicios de referencia para acceder a recursos educativos. Lonjas o un catálogo de habilidades que conecten a aquellos que desean saber con quienes desean enseñar para establecer una red. El tercero, búsqueda de compañeros para actividades de aprendizaje. Y último, catálogo de educadores independientes validados por experiencias previas de los usuarios. El autor también reflexiona sobre cómo las escuelas transforman objetos comunes en materiales educativos. Podría decir, por ejemplo, internet, dispositivos electrónicos, el juego, las redes humanas. Él dice que el monopolio de lo educativo los despoja a estos anteriores mencionados de su utilidad cotidiana y critica la idea de que solo la escolarización formal valide las habilidades adquiridas. Destaca la importancia de la libertad de expresión y la asociación para enseñanza y aprendizaje, argumentando que estos monopolios deben ser desafiados para permitir relaciones horizontales entre aprendices y maestros, contrario a las relaciones verticales que se gestan o que se dan dentro de un sistema educativo formal. Finalmente, contrasta las relaciones en entornos escolarizados donde los maestros, a su juicio, generan dependencia dentro de este mismo sistema frente a su propuesta en la cual ambas partes, quien enseña y quien aprende, reconocen su mutua importancia y entienden que la educación en un sentido amplio va más allá de lo escolar y se convierte en un privilegio compartido, no en una obligación impuesta, reafirmando con ello su visión de un aprendizaje libre y significativo. A continuación quisiera dejar 2 ideas sobre las cuales creo que valdría la pena reflexionar, pensarlas, repensarlas. 1. Reuniones de personas interesadas en entender un artículo o una obra seleccionada con base en sus intereses que se lleve a cabo a partir de un análisis comunitario. Si bien puede haber un guía o coordinador, el autor deja abierta la posibilidad a que el grupo se autorregule con fines previamente establecidos en función de aquello que les interesa.
siendo importante siempre el establecimiento de metas específicas en cuanto a aprendizajes. A su vez menciona la importancia de ayudar o incentivar estas reuniones mediante la determinación de espacio, horario, selección de participantes y un rol de asesoramiento, pudiendo ser no necesariamente en una escuela. Pregunto, ¿el ejemplo anterior nos resulta conocido actualmente? Siguiente idea para pensar, reflexionar. Hablar un poco sobre la paradoja. Lo planteo a modo de pregunta. ¿Dónde han aprendido las personas aquello que saben, que estiman y que consideran valioso? Por ejemplo, la solidaridad, el amor, la cultura, los valores humanos y la civilidad. ¿Lo han aprendido dentro de las escuelas? Para el autor valdría la pena destacar que un esquema educativo, formativo, debiera considerar seriamente la creación de nuevas formas que permitan entender las relaciones de las personas con su medio. Pues dice el toda institución que se precie de ser educativa debería considerar lo anterior. Incluso va más allá cuando habla de proyectos políticos innovadores o revolucionarios que debieran pugnar por la existencia de más espacios desescolarizados. Quiero ejemplificar esta idea haciendo alusión a lo que dice el autor cuando habla sobre que las habilidades solo son valiosas si son el resultado de una escolarización normal. Aquí me gustaría preguntar, ¿cómo hemos aprendido a utilizar estos dispositivos electrónicos que actualmente son preponderantes? ¿Lo hicimos en un entorno escolar? ¿Lo hicimos por iniciativa propia? ¿O lo hicimos a través de estas dos y orientado por pares en entornos informales? Quiero cerrar con algunos elementos para la reflexión. Hay un planteamiento que, lo pongo entre comillas, que vale la pena tenerlo en cuenta. Él dice, la educación para todos debe ser, en esencia, educación por parte de todos. Cierro las comillas. Este enfoque rechaza la exclusividad de las instituciones escolares que a menudo perpetúan mecanismos de exclusión que limitan un acceso a la cultura. Illich criticó cómo la escolarización, en lugar de fomentar la cultura, pareciera sofocarla. Desde esta perspectiva resulta urgente replantear esquemas de educación formal e incidental, como él la denomina, valorando tanto trabajo y ocio. Según el autor, el aprendizaje es una actividad humana que requiere mínima manipulación externa y que ocurre de manera más auténtica en entornos significativos. Sin embargo, la instrucción institucionalizada sofoca el horizonte imaginativo, convirtiendo al individuo en dependiente de ser enseñado y haciéndolo renunciar a su libertad para aprender de manera autónoma. También habla del mito de la medición académica institucionalizada. Él afirma que la verdadera naturaleza del desarrollo personal no puede ser reducido a métricas estandarizadas. Además, reflexiona sobre el uso del tiempo en las sociedades contemporáneas. Argumenta que la noción de ocio ha sido colonizada por la lógica productivista y de consumo, desplazando acciones virtuosas hacia el ámbito de lo comercial. En este contexto habla sobre la economía de la obsolescencia programada frente a una economía de bienes duraderos y propone un uso del tiempo y del ocio destinado al desarrollo humano integral, al fomento de la acción social y al fortalecimiento de las comunidades. Así el autor desafía a estas sociedades postindustriales a subvertir su escala de valores en favor de un aprendizaje permanente, libre y significativo para transitar hacia formas de vida menos enajenantes o diferentes a las que se tenían en su momento, dado que no son las únicas posibles y que valdría la pena considerar alternativas. Ahora, en cuanto a las conclusiones, el autor hace una analogía muy interesante con la mitología griega, particularmente con el relato de Pandora, y lo ocupa para reflexionar sobre la sociedad de los 60s, 70s. En su interpretación, Illich señala cómo la esperanza, que es un elemento crucial dentro del mito, se ha perdido frente al aumento constante de las expectativas. Según el autor, esas expectativas típicas de las sociedades modernas
están vinculadas a resultados estrictamente planificados y controlados por el ser humano, lo que las convierte en una fuerza limitante en contraposición a la esperanza, que es vigorizante y transformadora. Esta dinámica genera un ciclo en el que el desarrollo humano transita por expectativas crecientes que solo se satisfacen de manera momentánea mediante la creación y la recreación de las instituciones sociales. En estas, las personas se ven obligadas a ajustarse continuamente a una realidad dinámica, entrando en una carrera interminable que, a juicio del autor, pone en riesgo a la humanidad. Para ejemplificarlo, menciona la caótica Nueva York de los años 70 como un caso emblemático de la sociedad moderna atrapada en un paradigma institucionalizador e institucionalizante que limita la capacidad de la humanidad para imaginar, crear e inventar algo nuevo. Esta sociedad utilitaria a la que él critica queda completamente subordinada a relaciones de consumo y producción. El autor introduce una frase que en lo particular me gustó mucho, abro comillas: el no ir donde uno puede sería subversivo, cierro las comillas. Esto resume su crítica ante la vida moderna y la falta de alternativas del modelo imperante. Illich destaca cómo la sociedad opera en un ciclo cerrado de demanda de servicios, producción de satisfactores, generación de nuevas demandas y productos, donde, dice él, el humano se convierte en instrumento de sus instrumentos. En este contexto, la educación escolarizada es señalada por él como una caja, aludiendo al mito de Pandora, y esta caja perpetúa esa lógica, preparando a las personas exclusivamente para insertarse dentro de un mundo planificado. Utiliza un término interesante, inflación pandémica de disfunciones, donde describe cómo las instituciones modernas, en lugar de resolver problemas, los agravan. Ejemplo de esto: programas diseñados para mitigar o reducir la pobreza, la violencia o la migración, paradójicamente terminan exacerbándolos. Esta condición institucional ha dado lugar, según él, a una sociedad deshumanizada, donde la vida interior de las personas está invadida, las vocaciones son reprimidas, así como los valores, que están subordinados a letos del consumo y de la insaciabilidad. La escuela, en este esquema, actúa como una agencia de publicidad, así lo cita él, que hace creer a las personas que necesitan a la sociedad tal y como es, perpetuando los valores institucionales y garantizando la continuidad del mismo sistema. Frente a esta realidad, el autor propone un marco de equilibrio que priorice la esperanza frente a las expectativas. Defiende la necesidad de desinstitucionalizar los valores y fomentar una minoría crítica capaz de cuestionar las panaceas ideológicas y tecnológicas, evitando entregar el rumbo de la humanidad a máquinas o sistemas cibernéticos. Nos resulta esto conocido en el siglo XXI y bueno, para ello el autor sugiere desafiar lo que denomina la falacia prometeica, la cual glorifica la planificación y el control absoluto, y en cambio él aboga por un enfoque que combine lo prometeico, esta planificación, con lo epimeteico, es decir, con la capacidad de reflexionar sobre lo que ya se ha hecho y aprender de la experiencia y de la praxis, especialmente cuando los resultados no han sido favorables. En este equilibrio, basado en la esperanza y la confianza, dice Illich, se podría encontrar una ruta para llevar a las personas y a las sociedades a comprenderse de una manera más profunda, a involucrarse con el planeta, con la humanidad y frente a un futuro más auténtico y sostenible. Bien, como se podrán dar cuenta, es una obra muy interesante, actual, que deja elementos que nos invitan a la reflexión. Y bueno, con esto me gustaría despedirme, invitarlas a que nos sigan, a que nos hagan llegar sus comentarios, sus propuestas, sus críticas, todo lo que quieran a través de estas redes sociales. Y bueno, fue un gusto saludarles, excelente inicio de año 2025 y hasta pronto.